Podemos dar un aplauso a esa oración tan linda que Jesús nos dejó. Hoy he titulado el mensaje: hágase tu voluntad. ¿Qué es voluntad? Pues estuve averiguando y llegué a una definición que me encantó. Voluntad es la facultad de decidir y de ordenar por nuestra propia conducta. Voluntad también es disponer de sí mismo con autonomía. En pocas palabras, voluntad es hacer lo que yo quiero. Y para que entienda más, es hacer lo que le da la gana. Eso es voluntad, ¿cierto? Y cuando leí esta definición, me acordé que una vez mi esposa me llamó por teléfono para decirme algo. Estaba con Tony estaba por casarse, entonces yo estaba dándole algunos consejos matrimoniales, ¿verdad? A mi hermano. Mi esposa me llama, me dice, entonces yo le empiezo a decir lo que hay que hacer. No recuerdo muy claramente qué era, pero sí recuerdo como que le estaba dando un par de instrucciones y un par de cosas de lo que teníamos que hacer. Cuando terminó la llamada, me vuelvo y le digo a mi hermano: ve, Tony, ¿quién manda en la casa? Yo. ¿Quién decide? Yo. Pero yo no sé por qué, en son de broma, yo empecé a decir: ¿quién manda? Yo. Y usted tiene que decir cuando esté casado: ¿quién manda? Yo. Me vuelve a sonar el teléfono, contesto: aló. Y Tairi me dice: ¿quién manda a dónde? Entonces yo: ¿cómo, mi amor? ¿Qué pasó? La cuestión fue que no terminé la llamada, no colgué, y mi esposa escuchó todo lo que yo le estaba diciendo. Entonces, como moraleja, asegúrese de colgar el teléfono antes de seguir hablando, ¿ok? Pero, bueno, y ese día rapidito me fui para la casa, ¿verdad? Me cobijé y me acosté a dormir tranquilo, ¿sí? Pero hay muchas veces en las que cedemos nuestra voluntad porque no queremos hacerla. Por ejemplo, Darita, cuando yo estoy viendo tele, ahorita que están los partidos de la Copa América, ¿cuántos están tirando esas mejengas? Buenas, ¿verdad? Sí, está mejor que la Eurocopa, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, pero bueno, a veces yo quiero ver el partido, me siento y llega Dara: papá, veamos una peli. Y yo: Dara, mi voluntad ahorita es sentarme un rato a ver un partido. Papá, pero veamos una peli. Entonces termino cediendo mi voluntad. No quiero, pero lo hago. En otras ocasiones, mi esposa, uno de sus lenguajes del amor es el contacto físico, y a ella le encanta que le haga cosquillas en la espalda. Pero es que no son cualquier tipo de cosquillas. Mi brazo no puede pegar en la espalda de ella, tengo que estar totalmente elevado. Mis dedos no pueden, o sea, no son las uñas, son como las yemitas. Es delicada para las cosquillas. Y mi lenguaje del amor no es contacto físico. El de ella sí es contacto físico, pero yo no quiero, pero lo hago. Entonces yo ahí me pongo a hacerlo en contra de mi voluntad. O tal vez usted está acostado, ya a punto de acostarse a dormir, y Tai a veces me dice: mi amor, ¿has visto el cargador? Y yo: está en el carro. ¿Me lo trae? Y yo: Tairi. Y en la casa a veces tenemos una frase que es sin gusto. A veces yo le digo, me levanto y me dice: hágalo bien. Voy sin gusto, voy a ir pero sin gusto. Entonces llega y me dice: gracias. Y yo: sin gusto. ¿Por qué? Porque va en contra de mi voluntad. Es algo que yo no quiero, pero ¿qué? Vamos, ayúdeme. Yo no quiero, pero lo hago. Y cuando Jesús está enseñando esta oración, le está diciendo al pueblo de Israel que está esclavizado los romanos lo tienen esclavizado, y ellos están ellos están bajo una voluntad que no es la de ellos. Ellos tienen que hacer la voluntad del César. Ellos tienen que hacer la voluntad de cualquier centurión romano. Ellos tienen que hacer la voluntad de cualquier autoridad del imperio de Roma. Entonces Jesús les dice: vamos a orar así: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo.
Y lo que les está enseñando al pueblo judío y nos está enseñando a nosotros es que la voluntad de nuestro Dios está por encima de cualquier César, de cualquier imperio romano y de cualquier autoridad. Y que muchas veces vivimos bajo la voluntad opresora de maldad, una voluntad injusta, pero la voluntad de nuestro Padre es buena, es agradable y es perfecta. Tú y yo vivimos bajo la voluntad ¿de quién? De nuestro Señor Jesús. Es esa voluntad la que nos dirige día con día. Entonces, cada vez que decimos hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo, le estamos diciendo que mi corazón esté en las mismas condiciones que hay en el cielo para hacer la voluntad de Dios. Ahora, hay algo que quiero que anotes esta mañana, y es, no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere. Es más, dígaselo al que está a su lado. Dígale, no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere. Y morir al yo, morir al yo constantemente es necesario. De hecho, en la oración del Padre Nuestro nunca vas a encontrar el yo. No existe el yo. No existe. ¿Por qué? Porque la oración del Padre Nuestro no se trata de nosotros, se trata de Él. Y para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra tenemos que morir al yo, porque no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Él quiere. Y muchas veces mi voluntad choca con la voluntad de Dios, porque yo quiero hacer una cosa, pero la voluntad de Dios quiere otra cosa. La voluntad de Dios quiere que usted y yo perdonemos. Yo no quiero, pero lo hago. La voluntad de Dios quiere que usted y yo amemos. Muchas veces yo no quiero, pero lo hago. La voluntad de Dios quiere que tú y yo seamos generosos. A veces yo no quiero, pero ¿qué? Pero lo hago. La voluntad de Dios quiere que dejemos ese camino que nos lleva a la maldad. Muchas veces yo no quiero, pero lo hago. La voluntad de Dios muchas veces me pide que deje ese vicio, y muchas veces yo no quiero, pero lo hago. Y yo no quiero porque mi carne y mi naturaleza pecaminosa me amarra a ese pecado, me amarra a esa emoción, pero lo hago. ¿Por qué? Porque también vivo en el Espíritu, y la carne no está dispuesta, pero el Espíritu siempre está ahí concentrado a hacer la voluntad de Dios. Entonces muchas veces en tu vida no vas a querer hacer cosas, pero tienes que hacerlas porque son la voluntad ¿de quién? Vamos, iglesia, ¿es la voluntad de quién? De Dios. Mira lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no entrará aquel que dice Señor, Señor, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Cómo hago entonces para saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo hago para saber, pastor, lo que Él quiere para mi vida? ¿Cómo hago para calzar lo que yo quiero con lo que Él quiere? Porque yo muchas veces no quiero, pero Él sí quiere, y Él sí quiere, pero yo no quiero. ¿Cómo hago? Ok, pues número uno, te voy a enseñar. Escucha muy bien esto. Dios quiere darte algo mejor. La voluntad de Dios siempre te va a dar algo mejor. Mira lo que dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces la voluntad de Dios siempre va a querer darte algo mejor. Dios sí quiere, pero quiere darte algo mejor. Y muchas veces estás pidiendo, Dios, dame ese hombre, Dios, dame a esa mujer. Y Dios dice,
tengo algo mejor. No es él, no es él, tengo algo mejor. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios sobrepasa nuestro pensamiento. Y dice Efesios que poderoso es Dios para hacer mucho más abundantemente de lo que tú y yo pensamos. O sea, si nuestro pensamiento está aquí, la voluntad de Dios está aquí. Él te va a dar algo mejor de lo que tú estás pidiendo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen de que Dios nos va a bendecir grandemente? Más de lo que soñamos y pensamos, imaginamos. ¿Cuántos creen de que Dios nos va a sorprender grandemente? Que nuestra imaginación llega hasta aquí, pero la voluntad de Dios llega hasta aquí. Dios te va a sorprender grandemente este segundo semestre del año. Muchas veces las puertas se cierran, y sí, algunas pues hay que insistir y hay que ir a tocar y a tocar hasta que se abran, pero otras muchas veces hay que discernir la voluntad de Dios. Y si una puerta se cerró, créeme que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta para abrirte 2, 3, 4, 5 puertas más, porque la voluntad de Dios siempre te va a dar algo mejor en tu vida. De Dios siempre se espera lo mejor. Dios no sabe dar menudo, Dios da todo completo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Tu destino, escucha muy bien esto, tu destino no está en un futuro incierto. Tu destino está puesto en las manos de un Padre amoroso. Entonces a veces decimos, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Y cómo me irá? ¿Y cómo voy a hacer? Pues tu destino no es un destino incierto. Tu destino está puesto en las manos de un Padre amoroso que te ama y que siempre te va a dar lo mejor. ¿Cuántos celebramos eso esta mañana? De que Dios nos va a dar cosas buenas, extraordinarias, que superan más de lo que tú y yo pensamos. Amén. Muy bien, si le vas a dar ese aplauso, vamos, únete, es para Dios, es para Dios. Entonces, Dios sí quiere, pero te quiere dar algo mejor. Eso es el primer punto. Segundo punto es que Dios quiere prepararte antes. Dios quiere, pero todavía no es el tiempo. Dios quiere, pero aún no. Y muchas veces le decimos, Dios, ¿por qué es que tu voluntad no se cumple ya? ¿Por qué es que no tengo eso ya? ¿Por qué es que no llega eso ya? ¿Por qué es que el cliente no firma ya? ¿Por qué no es ya? Y Dios dice, yo quiero, pero aún no. Y muchas veces tiene que prepararnos antes. Segunda de Pedro 3:9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces Dios quiere, pero quizás todavía no es el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios quiere prepararte antes. Dios te va a dar eso, sí, pero de repente si te lo da ya, lo vas a echar a perder. Si te lo da ya, de repente va a ser como agua en las manos, se te va a ir. ¿Por qué? Porque Dios primero quiere desarrollar tu carácter, tu madurez, primero quiere desarrollar tu liderazgo, quiere desarrollar motivaciones correctas. El Señor primero quiere desarrollar algo en ti para después darte esa promesa, darte eso. Dios quiere entregarte cada promesa que salió de la boca de Él para tu vida. Dios te la va a dar, pero es en su tiempo, es en su momento. Dios quiere, sí, pero primero quiere prepararte. Y si no te lo ha dado hoy, es porque te está preparando, está trabajando en ti. Si la voluntad de Dios no se ha cumplido en tu vida, es porque número uno, o te quiere dar algo mejor, o como lo estamos viendo, quizás quiere prepararte antes, quiere trabajar en tu corazón antes. Porque si te da la promesa, si te cumple la voluntad, quizás te vas a ir, no vas a volver, te vas a olvidar de todo. Por eso Dios primero quiere preparar tu corazón, preparar tu casa, preparar tu familia, preparar tu madurez, preparar tus pensamientos, prepararte, tus motivaciones, y después decir, ok, ya estás preparado, ahora sí, aquí tienes, que se haga mi voluntad sobre tu vida. No es que Dios se ha olvidado de ti, es que Dios te está preparando. Algo está alistando Dios en tu vida para darte y cumplir su voluntad. Y punto número 3,
Dios quiere alinear tu corazón. ¿Cómo así alinear mi corazón? Lucas 22:42. Son palabras de Jesús. Padre, si quieres, te pido que quites de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, llorando, sufriendo porque tiene que ir a cumplir la voluntad del Padre, Jesús dice las palabras que trascienden cualquier pensamiento humano. Jesús dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y si es posible, Dios, pasa de mí esta situación, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y quizás hoy estás atravesando una situación difícil, complicada. Estás llorando, la estás pasando muy mal y tú dices: Dios, ¿qué es esto? La tienes contra de mí. Déjame decirte algo. Lo que tienes que orar es: Señor, sabes, yo no quiero pasar por esa tribulación, yo no quiero pasar por esa temporada, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que tú quieres. Y Jesús llorando, diciéndole a su Padre: pasa de mí esto, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Sabes qué me enseña esto? Que Jesús le entregó su corazón al Padre. Y antes de que el Señor te dé algo, primero quiere tener tu corazón. Él sí quiere dártelo, pero primero quiere tener tu corazón. Él no quiere que te enamores de lo que Él te va a dar. Él quiere que estés enamorado de Él. Él quiere tener tu corazón. Para Él es más importante tener tu corazón que tú tengas lo que tú quieres. ¿Sabes por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y si tu tesoro es Cristo, ahí va a estar tu corazón. Jesús está interesado en antes de que tú quieras, en que antes de darte a ti lo que tú quieres, que Él pueda tener tu corazón. Muchas veces decimos y utilizamos esta frase: Señor, hágase tu voluntad. Pero esa frase la utilizamos como derrota muchas veces. Cuando ya intentas de todas las formas habidas y por haber, llegas a la conclusión: bueno, y Señor, que se haga tu voluntad. Entonces lo expresas como si fuera derrota. Lo dices como si ya no hubiera más opciones. ¿Sí están conmigo? ¿O solo a mí me pasa? De eso que tú dices: bueno, Dios, que se haga la voluntad de Dios. Es como diciendo: que pase lo que tenga que pasar. Y lo ves como una derrota. Lo ves como que ya no hay solución en esto. Entonces que se haga la voluntad y hasta a veces llegamos a decir que el hombre haga su voluntad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vemos como que está derrotado el asunto. Pues de darle la voluntad a Dios no es una expresión de derrota. Darle la voluntad a Dios es una expresión de completa victoria. Porque cada vez que le entregas a Dios la voluntad, Él no va a decir: estás acabado. Él va a decir: tienes la victoria asegurada. Cuando Cristo Jesús estaba en ese monte orando, clamando, pidiéndole a Dios: Señor, haz tu voluntad y no la mía, quizás el infierno decía: va a morir, y lo tenemos, vamos a acabar con este tipo. El enemigo, los demonios, el diablo celebraba. Lo que no sabían es que entregarle la voluntad al Padre no es una derrota. Entregarle la voluntad al Padre es una victoria. Lo que el enemigo no esperaba era que Jesús iba a ir a esa cruz, iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar, porque la voluntad del Padre siempre te va a dar victoria. Entonces ahorita en la situación en la que tú estás, entrégale la voluntad a Dios, no como derrota, sino como una absoluta victoria.
No es Señor, ahí te entrego eso y que se haga tu voluntad. No, es Señor, haz tu voluntad. Y si haces tu voluntad, yo tengo la victoria asegurada en mi vida, porque la voluntad de Dios para mí es buena, es agradable y es perfecta. Te va a ir bien. Pase lo que pase, te va a ir bien si estás bajo la voluntad de Dios. Te va a ir bien si estás agarrado a la voluntad de Dios. Pase lo que pase, déjame decirte algo, todo saldrá bien siempre y cuando estés tomado de la voluntad de nuestro Padre, que está a favor de ti y no en tu contra. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal si te pones sobre